Y hoy el desarrollo personal se enfoca a tu salud mental. Empecemos. La salud mental, por lo tanto, es comprendida como el lazo, el medio entre el bienestar tanto emocional como psicológico de las personas que nos permite tres beneficios principales. El primero de ellos, evidentemente, reducir nuestros niveles de estrés, mantener una relación saludable, relaciones, potenciar la calidad de nuestras relaciones, porque evidentemente como hacen los pensamientos, como hace el tipo de mentalidad que tengamos, también es el ambiente con el que nos rodeamos y en última instancia disfrutar de nuestra vida, teniendo otros beneficios extra como por ejemplo ayudar a superar desafíos que enfrentemos en nuestra vida o la toma de decisiones de manera consciente que ya hemos aplicado por ejemplo para la gestión de tiempo en este video o para reducir el consumo de redes sociales en este otro video. Por lo tanto, en un sentido más amplio, la salud mental es la forma en la que nutrís a tu cerebro, en la cual nutrís a tu mente. El contenido que le das a tu cerebro expresado en forma de nuestros pensamientos, lo que se conoce como pensamiento, lo que estamos constantemente pensando e interactuando con las personas, con nuestro medio e inclusive con nosotros mismos, es la forma en la cual se van a desencadenar todas las decisiones, acciones y resultados que obtengas en todas las áreas de tu vida. Un buen estudiante, por ejemplo, con una muy buena mentalidad, con una salud mental óptima, es aquel que, por ejemplo, a pesar de que está nervioso en su examen, se tiene confianza. Ahora, ¿por qué este estudiante, por ejemplo, se tiene confianza a pesar de los nervios de que sabe que es un examen importante y de qué sé yo? Básicamente es porque se tomó un momento para reconocer todas las acciones que evidencian que le va a ir bien a ese estudiante en ese examen. En este caso, por ejemplo, puede ser estudiar independientemente de no tener ganas, tomarse el tiempo de planificar sus sesiones de estudio, tanto los contenidos que va a estudiar como bajarlos a un calendario, por ejemplo, o el simple hecho de dormir bien. Reconocer a través de su mentalidad, una mentalidad que reconoce todas las acciones que hizo bien y que en consecuencia sabe que si reconoce este tipo de acciones, evidentemente se va a sentir con más confianza a la hora de estudiar. Por lo tanto, si hablamos de que tu salud mental surge en gran parte de las decisiones, acciones, gran parte no, sino todas las decisiones, acciones y resultados que obtengas en tu vida, estamos hablando del desarrollo mismo de tu vida, es decir, cómo estás viviendo día a día, de qué manera, con qué clase de relaciones, qué clase de acciones tomas en tu día a día. No es lo mismo, por ejemplo, aquella persona que su salud mental se basa en, por ejemplo, si siente ansiedad, gestionarla a través de las redes sociales, mirando inconscientemente las redes sociales con el teléfono, que en este caso lo único que hace en el largo plazo es aumentar su ansiedad en vez de reducirla, a que aquella persona que sabe que es consciente de sus emociones, sus pensamientos, sus reacciones, preguntándose de qué manera se siente y en consecuencia meditando sobre ello, por ejemplo. Y este concepto es muy interesante porque define tu autoestima, tu autoconfianza y en última instancia la forma en la que te percibas a vos mismo. ¿Con qué clase de pensamientos te estás promediando? No es lo mismo, por ejemplo, aquella persona que se enfoca en todo lo negativo, en todo lo que le falta, en todo lo que le queda por conseguir, en todo lo que no tiene y en consecuencia volviéndose una persona escasa, amarga, o por ejemplo promediándose para la abundancia con pensamientos abundantes, agradeciendo, reconociendo sus fortalezas, su valor como persona. Y es muy interesante este punto porque en cuanto a nuestra salud física somos muy cuidadosos y atentos con ella, que eso está perfecto. No dejamos, por ejemplo, que nos toquen sin nuestro consentimiento, sin que nosotros permitamos que otros toquen nuestro cuerpo, por ejemplo. Nos cuidamos la cara, entrenamos, pero en cuanto a nuestra salud mental no somos tan cuidadosos porque muchas veces no somos conscientes de cómo gestionarla. No nos enseñan, por ejemplo, en el colegio cómo gestionar nuestras emociones, de inteligencia emocional y demás. Y en consecuencia, por ejemplo, dejamos que cualquier pensamiento, ya sea positivo o negativo, se filtre en nuestra cabeza. Nos dejamos influenciar significativamente por las opiniones de los demás, por ejemplo, o dejamos que medios externos como por ejemplo las redes sociales o la pornografía, que destruyen la calidad de nuestra vida si se las usa de manera excesiva, deterioran nuestra salud mental. Es un concepto muy popular, es un concepto del que seguramente has escuchado en ciertas ocasiones, mucha gente no sabe cómo gestionarlo, otros tienen alguna idea, otros no saben muy bien cómo gestionar este concepto, pero en mi caso aplicó, en mi caso te voy a convertir un hábito que marcó un antes y un después, para que justamente vos lo puedas aplicar. Cualquier persona interesada en potenciar su bienestar y en consecuencia particularmente su salud mental, lo pueda aplicar de la mejor manera posible, de manera rápida y efectiva. Así que vamos con este maravilloso video. Y es que los estoicos, practicantes de la filosofía estoicismo, tenían en claro dos conceptos en cuanto a su salud mental: la autocompasión y el autocastigo. El segundo de estos, el autocastigo, es la capacidad de establecer un enfoque negativo a toda tu vida. Básicamente la negatividad reina en vos. Esto que hablamos anteriormente de que te enfocás mayormente o incluso de manera total en todo lo que no tenés, en todo lo que te falta, en todo lo que te queda por conseguir, en sencillamente recriminarte cada vez que fallás, cada vez que te fallás te matás, machacás, y eso evidentemente repercute de manera negativa a tu salud mental.
Y por otro lado tenemos la autocompasión, que es justamente todo lo contrario, la capacidad de establecer un enfoque próspero, abundante, nutritivo en cuanto a tu personalidad, en cuanto a tu enriquecimiento personal a tu vida. Sencillamente se divide en dos aspectos. El primero de ellos, justamente los aspectos positivos, esto que hablamos de reconocer todo tu progreso, la gratitud, ser consciente de tu valor como persona, de todo lo positivo que tenés en tu vida, de tus fortalezas y demás. Y por otro lado, la forma en la que te comunicas con vos mismo. Porque dentro de este concepto de la autocompasión también implica el fallo, también implica equivocarse, pero también implica el aprendizaje. No es lo mismo que, por ejemplo, si vos te equivocaste en algún área de tu vida, en algún aspecto, en alguna tarea, te comuniques: soy un inútil, no sirvo para esto, a que te comuniques: la próxima vez sé hacerlo mucho mejor. O ya sé cómo hacerlo mucho mejor dicho. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la intensidad emocional, la etiqueta emocional que se le atribuye a soy un inútil, a que la próxima vez lo voy a hacer mucho mejor, ya teniendo en cuenta cómo lo vas a hacer y por lo tanto aumentando de manera indirecta tu confianza. Por tanto, esta intensidad y lo que te estás comunicando es diferente y por lo tanto vas a obtener resultados diferentes también en cuanto a tu salud mental. Y acá, señores y señoras, damas y caballeros, niños, niñas, adolescentes, tocamos un concepto bastante particular, que es el tema de fallar, equivocarse, cometer errores. Como primer punto clave, los errores son una fuente de progreso, dado que vos te puedes enfocar en los aspectos negativos, que yo personalmente tomo como aspectos a mejorar porque no los considero negativos en su totalidad, porque producto de fallar aprendés y por lo tanto de aprender progresás, sin castigarte. Suponete que vos, por ejemplo, desaprobaste un examen y evidentemente la manera en la que apliques estos conceptos, si aplicas el autocastigo o la autocompasión, va a repercutir significativamente en los resultados que obtengas después. Va a repercutir, por ejemplo, en si en este caso, poniendo el ejemplo, ¿no?, que desaprobás el examen, va a repercutir si en el siguiente intento aprobás ese examen o de nuevo lo desaprobás. Porque, por ejemplo, vos te puedes enfocar en los aspectos negativos por medio de la autocompasión. En este caso, por ejemplo, suponete que al desaprobar tu examen fue porque te ganaron las redes sociales y en consecuencia no te preparaste lo suficiente para estudiar. Bárbaro, perfecto. Ahora, por ejemplo, ya puedes tomar nuevas medidas, como por ejemplo poner el celu en un cajón bajo llave y demás, y ahí te enfocas en las soluciones mediante la autocompasión. Sos sincero, digamos, con vos mismo y decís: sí, la verdad que me ganaron las redes sociales y por esto en última instancia repercutió en mi sesión de estudio y por lo tanto en el rendimiento de mi examen. Pero es muy distinto que si te comunicas, por ejemplo, que sos un irresponsable, que cómo hiciste esto, cómo me van a ganar las redes sociales, porque justamente estás deteriorando tu autoconfianza, dado que estás enfocando en generar más problemas, en este caso en comunicarte cosas negativas, aspectos negativos, que en la búsqueda de soluciones. Evidentemente, la persona que reacciona, por ejemplo, mediante la autocompasión, toma nuevas medidas para reducir su consumo de redes sociales, y la segunda, que reacciona con el autocastigo, se queda sencillamente en su situación actual. No hace nada y de hecho se sumerge en un mar de negatividad. La negatividad empieza a reinar en ella porque justamente no toma ninguna acción diferente, repite sus mismos patrones y en consecuencia ahora se siente peor consigo misma porque se está comunicando cosas peores. Por otro lado, al nombrar que debemos enfocarnos en los aspectos a mejorar, no tienen que ser lo único en lo que te enfoques. Evidentemente, si vos te enfocas constantemente en lo que hace falta mejorar, fuera de destacar este beneficio positivo, que evidentemente enfocarse en lo que hay que mejorar justamente es una oportunidad para mejorar porque avanzás, progresás tanto personal como profesionalmente, no tienen que ser lo único en lo que te enfoques. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de un trabajador que llega a horario, entrega en tiempo y forma todo lo que le piden y encima se capacita, busca constantemente aumentar sus conocimientos para enriquecer su valor como empleado en este caso. Pero de repente tenemos el escenario en el cual justo un día le tocó hacer una presentación en público a ese trabajador y se puso nervioso. Y para colmo le hicieron una pregunta, el público le hizo una pregunta de qué opinaba de X software, porque el chabón trabaja para una empresa y el tipo no sabía o no tenía ni idea de ese software. Entonces este trabajador se está enfocando constantemente en: me puse nervioso, ¿cómo no voy a saber de software? Me puse nervioso, ¿por qué me puse nervioso? Debería haberlo preparado de esta forma y qué sé yo. Y deja de lado todos los aspectos positivos, todas las acciones positivas que enriquecen su valor. Porque es muy distinto, por ejemplo, si este trabajador se tomara el momento, si se tomara, por ejemplo, 5 minutos al día para conocer todos estos aspectos positivos que dijimos anteriormente, esto de que llegaba a horario, de que entregaba todo lo que le pedían en tiempo y forma, de que se capacitaba constantemente y eso, por ejemplo, repercutía en su nivel de ingresos, a que si únicamente producto de ese escenario, en este caso que le fue mal en su presentación, se enfoca constantemente en eso.
En este caso, este trabajador se sigue enfocando constantemente en que falló su presentación, que se puso nervioso, que no sabía el software y demás, evidentemente va a bajar su grado de confianza como empleado, va a bajar su rendimiento, va a bajar su enfoque, va a bajar su productividad y así un ciclo interminable que no solo repercute en su trabajo, sino también le juega una mala pasada en cuanto a su mentalidad. Con lo cual, evidentemente, no solo enfocarte en los aspectos negativos, sino también en los aspectos positivos que te enriquecen tanto personal como profesionalmente. A ver, que me agarro un toque ese. Listo, recordá hidratarte. Y en última instancia, el término de la autocompasión. Evidentemente es clave la interpretación que le damos a todos los rendimientos que tenemos en las distintas áreas de nuestra vida, teniendo en cuenta que cada error que nosotros cometamos, desaprobamos ese examen, como te decía anteriormente, porque te ganaron las redes sociales, le respondiste mal a esa persona, te equivocaste, no sé, utilizando algún instrumento, lo que sea, es sencillamente una fuente de progreso, porque producto de ese error te llevaste una experiencia, de esa experiencia te llevaste un aprendizaje y de ese aprendizaje te llevaste una fuente de progreso para tu vida. No es lo mismo, por ejemplo, el caso de un corredor. Este corredor está practicando para su sesión de maratón, que quiere correr una maratón, y en su entrenamiento, al finalizar el entrenamiento, se dio cuenta que le faltaron 3 segundos para llegar a su mejor tiempo. Entonces este corredor tiene obviamente siempre dos interpretaciones, la autocompasión o aplicar el autocastigo. Si aplica el autocastigo puede ser algo como esto: ¿por qué no llegué? ¿Por qué no superé mi récord? ¿Por qué no superé mi récord? Que debería haber corrido más rápido, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y recriminarme constantemente porque no rompí mi mejor récord. O la otra, la autocompasión, que sería una mentalidad algo como esto: ahora, por ejemplo, me doy cuenta que con el tiempo voy a superar mi récord. Yo lo voy a superar porque tengo la certeza de que lo voy a hacer de esa manera gracias al trabajo que estoy haciendo constantemente. Alimentarme bien, dormir de manera excelente, entrenar constantemente a pesar de si tengo ganas o no. Entonces, no solo es una oportunidad para fortalecer tu salud mental, sino también para aumentar tu confianza, porque si el corredor se enfoca constantemente y que no llegó ese tiempo, está dejando de lado la buena alimentación, los entrenamientos constantes, el buen sueño que constantemente aplica, está dejando los aspectos positivos de lado y se está enfocando mayormente en los aspectos negativos. Y todos sabemos cómo ya termina esta historia, enfocarte en los aspectos negativos. Y ya para cerrar este maravilloso video, me gustaría darte algunas pautas, algunos hábitos para que puedas aplicar estos dos conceptos y en realidad todas las variantes, todos los puntos claves que nos nombramos respecto a la autocompasión, ya dejando de lado el autocastigo. En primer lugar, un hábito que empecé a implementar hace un tiempo atrás y que me permitió de alguna manera reconocer todas mis virtudes, todas mis fortalezas y aumentar mi confianza, sobre todo en las personas sobreexigentes como yo, que nos enfocamos constantemente en todo lo que hay que mejorar y podemos caer en este bucle de negatividad que no hace tan bien, es justamente reconocer los triunfos diarios. En mi día, por ejemplo, te pongo un caso. Si yo me propongo grabar y editar los videos cortos que subo a YouTube, Instagram y TikTok, me propongo estudiar, hacer la tarea y editar estos videos largos, que ya he dicho este ejemplo, y hago estas 3 cosas, o sea, grabo los videos, estudio y entreno, pero no llego a editar los videos largos porque se me cortó de internet, evidentemente yo no me tengo que enfocar en por qué no llegué a editar el video largo, que debería haberlo cambiado y qué sé yo, porque evidentemente fui imprevisto y como somos seres humanos, habitamos en este planeta Tierra, vivimos esta misma vida y esta misma vida está compuesta por imprevistos a los cuales hay que saber adaptarse. Con lo cual, en este caso, a mí personalmente no me serviría enfocarme, si yo quiero mejorar mi salud mental, por ejemplo, no me serviría enfocarme en por qué no terminé de editar el video largo, sino me serviría enfocarme justamente en todas las acciones positivas que hice, independientemente, por ejemplo, si tenía ganas o no, independientemente, por ejemplo, si tenía ganas de entrenar o no, si estaba justo con el tiempo para grabar y editar los videos. Con lo cual, reconocer en cuanto a eso tus triunfos en un sentido pueden ser situaciones cotidianas o situaciones, por ejemplo, como salir de tu zona de confort que, por ejemplo, estás acostumbrado a poner en práctica, como por ejemplo salir a hablar con desconocidos, cualquier mérito básicamente que quieras reconocer, aplícalo a la hora de tus triunfos diarios. Por otro lado, también algo que me sirve mucho es escribir mis pensamientos. Literalmente agarrar una hoja en blanco, sentarme en un lugar preferentemente en el cual no te interrumpan constantemente, no haya tanto ruido, el cual sencillamente puedas estar vos y únicamente literalmente pasar de lo que tenés acá a un papel. Mediante la escritura, cualquier fuente sobre pensamiento, inquietud mental, ruido mental o eso que te está haciendo ruido en la cabeza que muchas veces no nos deja en paz, bajarlo sencillamente en un papel y reflexionar en virtud de ello.
porque te aseguro que te vas a encontrar con varias sorpresas que antes no eras consciente de ellas. También, por ejemplo, esta marea de puntos claves que utilizamos comúnmente en el día a día, por ahí cuesta aplicarlos. Estamos constantemente con nuestras responsabilidades, con nuestras obligaciones, con nuestros proyectos, con el calendario, las horas, los horarios, los calendarios y qué sé yo. Pero siempre es clave, por ejemplo, hacer una serie de respiraciones profundas, diafragmáticas, del estilo... Porque esto va a reducir la intensidad de tus pensamientos, va a bajar tus niveles de respiración, te va a tranquilizar, va a bajar tus ondas cerebrales a las ondas alfa, a un estado de relajación, para que seas consciente de estas pautas y seas consciente del enfoque que estás estableciendo a tu vida, programándote para la abundancia o para la escasez respectivamente. Y en última instancia, como punto clave, también hábito clave para empezar a aplicar este tipo de mentalidad referida a la autocompasión, es de la misma forma con la cual vos actualmente tenés este tipo de mentalidad, con base a las repeticiones. Es decir, cada vez que constantemente sigas aplicando estas repeticiones, claramente vas a seguir fortaleciendo el hábito de tener esta autocompasión y no recriminarte constantemente de manera innecesaria. Porque acordate, evidentemente si vos como estudiante estás haciendo las cosas mal, te la pasás de joda, procrastinando, no hacer las cosas, evidentemente sí está para recriminarte a vos mismo y decir, che, me tengo que poner las pilas. Pero de lo contrario, por ejemplo, estás teniendo un buen rendimiento, que no te sesgue esos aspectos negativos, que no repercutan en tu salud mental. Y esto es aplicable al dinero, a las finanzas, a tu productividad, a tus hábitos. Un miembro de los roles que decíamos, si son un deportista de alto rendimiento como el corredor que decíamos, un muy buen trabajador como el caso de que decíamos de la presentación, un muy buen estudiante o lo que sea. Constantemente sé consciente del tipo de enfoque que estableces. Muchas gracias, espero que te haya encantado este video. Un video, como pueden ver, cambiamos el fondo porque hoy en día hace no sé cuántos grados, está bastante caluroso. Me encantó grabar acá, la verdad que me sentí muy cómodo con mi vasito de agua, como siempre. Recordá hidratarte. Nos vemos en el próximo video. Vas a tener 2 fuentes de progreso, es decir, dos videos que creo que te pueden servir y yéndose con este concepto de la salud mental, también por si los querés ver en la descripción. Así que ahora sí, muchas gracias, nos vemos. Y por eso...